Hola, buenos días. Soy Víctor Renovey y voy a explicar la ponencia que en este caso tenemos para el Congreso, que se llama Contenidos violentos en Internet, el ciberodio en grupos y comunidades virtuales de carácter político-ideológico. Es una investigación que hemos realizado con la doctora Silvia Fuentes y yo, Víctor Renovey, durante este último año, en la que hemos analizado en diversos grupos de Internet, diversos grupos online, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Hemos analizado cuáles eran las interacciones de carácter ideológico, político, ¿no? Y cuáles eran los ítems que encontrábamos, ¿no?, relacionados con el ciberodio, relacionados con comentarios incívicos, ¿no? De hecho, esto surge también de una investigación ya de hace un par de años que realizaron, ¿no?, el profesor Barberá y algunos otros investigadores de Estados Unidos, en las que analizaron realmente los comentarios incívicos en Twitter, ¿no?, que es algo que ya tiene bastante trayectoria, ¿no? Comentarios incívicos que tienen también una categoría, porque tenemos unos listados, ¿no?, de cuáles son las palabras malsonantes, que son las que se analizan en esos contextos del ciberespacio, ¿no?, de las comunidades online, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues nosotros lo que hacemos es centrarnos en la realidad española, centrarnos en grupos políticos, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram que tienen alto contenido político, ideológico, ¿no? Y viendo cuáles eran en aquellos momentos en los que había alguna situación, ¿no?, que evocaba a comentarios relacionados con comentarios incívicos, de lo que se ha llamado el acoso o el ciberodio en comunidades online, ¿no? Como hemos dicho, pues hay una larga trayectoria. De hecho, hace unos cuantos años ya se decía que la mayoría de acosos virtuales no se denunciaban, llegaban a cerca de un 90%, ¿no? Hoy en día vemos, ¿no?, que los casos contabilizados en el año pasado de ciberacoso, de delito de odio, pues son más de 1.400 casos que están registrados, ¿no? Y en este caso vemos que la segunda causa de incidencia en este tipo de delitos, ¿no?, son los cometidos en temas de ideologías, en temas políticos, ¿no? Entonces, eso nos dio la importancia para ver qué estaba pasando en esos grupos y analizarlos, ¿no? Hemos utilizado una metodología del análisis de grupos, ¿no? Hemos utilizado una metodología etnográfica, ¿no?, la etnografía virtual, para poder adentrarnos, poder participar de esos grupos, ¿no?, y poder registrar aquellos comentarios, ¿no?, y aquellos ataques o ciberataques que se podían observar en esas redes, ¿no? Para ello también llegamos a poder entrevistar a más de 11 víctimas de delitos de odio, ¿no?, y a 9 acosadores, 9 personas que habían hecho algún tipo de comentarios, ¿no? La mayoría no tenían problema, ¿no?, en después pues, poder hablar con ellos en diferido, una vez había pasado esa acción o ese ataque, y podíamos entonces analizar pues, cuáles habían sido las conductas que habían tenido, cuáles eran los discursos que mantenían en el ataque realizado, ¿no? Y así podíamos entender, por un lado, los discursos del acosador y los discursos de la víctima, ¿no?, para saber en este caso pues, cuáles son esas circunstancias que ascriben a este tipo de delito, en este caso, ¿no? Se trata de un delito que a veces puede ser de más peso o de menos peso, pero ya tenemos una ley aquí en España que lo categoriza como delito, ¿no?, delito de odio, ¿no? En este caso veíamos que los discursos de los acosadores eran discursos que tenían una falta de empatía, ¿no?, donde la frase más preponderante que habían era que se merecían ese ataque, ese insulto, esa vejación, ¿no?, que estaba en un contexto público, ¿no?, aunque sea un grupo que oscilaban a veces que podían ser de cientos de personas o a veces de una decena de personas, ¿no? Entonces también estaba el por qué realizaban ese tipo de acciones. A veces porque se sentían engañados por comentarios de otras personas, ¿no? Y sobre todo porque no acababan de medir el impacto, ¿no? Ellos hacían ese comentario en un momento dado y muchos ya después no sabían nada más, no volvían a intervenir, otros sí que seguían enzarzándose en esas discusiones, ¿no? Y sobre todo había poco arrepentimiento, ¿no?, del hecho, ¿no?, sin tener constancia, ¿no?, sin tener esa falta de empatía, sin tener constancia de que incluso estaba cometiendo un delito, aunque fuera un grupo privado de una decena de personas, ¿no? Entonces, por eso había muy poco arrepentimiento, ¿no? ¿Cómo reaccionaban los grupos? Los grupos, en este caso, pues había dos vertientes. Había la mayoría del grupo que callaba en ese tipo de acción que se veía, ¿no? O había los que animaban, que eran menos, ¿no? Los que menos animaban también a esa discusión, ¿no? Y a la persona que tenía pues una ideología principal del grupo contra los otros que el otro
la víctima que no tenía quizás una ideología tan marcada en esos grupos, ¿no? Siempre, pues a veces los acosadores eran los que forman un poco el liderazgo, ¿no?, de alguno de esos grupos, pero no era siempre así. A veces simplemente habían una discusión, ¿no? Y era alguien que entraba, decía algo y después no volvíamos a saber nada de esa persona, ¿no? Y en ese caso era simplemente pues por decir un comentario en un grupo destacado, ¿no? Y después de desaparecer, ¿no? El discurso de las víctimas es totalmente diferente, ¿no? Como sabemos, ¿no? Se trata de que sienten una gran desprotección social y anónima, ¿no? Versus al ataque que han recibido, ¿no? Sienten ahí que hay una desprotección porque primero no saben a dónde acudir, ¿no? No saben incluso, ¿no?, la capacidad legal que puede tener un tipo de discurso hecho en un grupo a priori pues o acotado, ¿no? Un grupo cerrado que no es Twitter, ¿no?, que está abierto, ¿no? Muchos creen que eso no es incluso ni denunciable, ¿no? Ni puede llegar a un recorrido legal más amplio, ¿no? Sienten también que a veces pierden el control del uso de las redes sociales, ¿no? Eso hace que muchos a veces pues opten por desaparecer de esas redes sociales, ¿no? Cosa que hemos visto también en Twitter, ¿no? Que también es algo que ha sucedido y que muchos trabajos han desarrollado y los tenemos citados en el trabajo, ¿no? Y al final optan eso por ese desaparecer como una opción más importante, más mayoritariamente realizada, ¿no?, por las víctimas, ¿no?, que están en esos grupos, ¿no? Ya digo, a veces hay esa incomprensión versus a esa pluralidad de ideas quizás, ¿no? Hay conductas extremas, ¿no?, en estos grupos, ¿no? Conductas que marcan pues un tipo de contenido, ¿no? Y un tipo de desarrollo que va pues a encauzar pues una ideología que tiende al extremismo cuando sobre todo hay contextos sociales o contextos, dijéramos, comunicacionales que llevan a tal efecto, ¿no? Hemos encontrado que cuando hay un número más alto de acoso, cuando hay un número más alto de comentarios incívicos hacia unas personas determinadas, es sobre todo cuando hay alguna actividad política destacada, cuando los medios de comunicación están enfrentando también algún debate político, ¿no? En este caso hemos visto cuando eso aumentan mucho más los riesgos quizás de producir ese tipo de ataques, ¿no? Y de tener ahí pues una situación, unas personas que después, ya digo, la mayoría pues acaban desapareciendo, ¿no? Pues los discursos que hemos analizado, los hemos analizado de esta manera. Tenéis en el análisis, en el documento que subiremos y que se publicará, pues un desarrollo más amplio de todo este tipo de situaciones, ¿no? Donde se analizan esos discursos o donde vemos las diferencias uno y otros, ¿no? No hemos personalizado en tipología de ideologías políticas, ¿no? Hay ideologías, hemos diferenciado entre partidos políticos mayoritarios o minoritarios, ¿no? Hay la tendencia de izquierdas o derechas, a veces pues para comentar algún tipo de acción determinada que ha sucedido en un ámbito muy concreto, ¿no? Pero los hemos querido destacar más como ese delito de odio, como ese ataque, ¿no?, de un acosador y una víctima, en este caso pues por delitos de ideología, ¿no?, y delitos de ideología política, ¿no? Y son los que hemos querido destacar en estos análisis, ¿no? Ya digo, para la selección de los grupos, hemos analizado varios grupos, hemos participado en muchos y al final hemos hecho el análisis de menos, ¿no? En este caso, el análisis se ha hecho pues de unos grupos determinados, ¿no?, en las que a partir de ahí pues veíamos cómo habían surgido esas situaciones y habían surgido esas problemáticas, ¿no? Desde grupos de Facebook, ¿no?, que son un poquito más abiertos, ¿no?, porque es más fácil participar, ¿no? Hemos tenido al final nos hemos quedado con 12 grupos de Facebook, ¿no?, que tenían contenidos políticos ideológicos, ¿no? Después con 14 grupos de Telegram, una red en la que ahora cada vez es más, hay más posiciones políticas y más grupos políticos destacados, ¿no? Sobre todo grupos más extremistas, ¿no? Y 8 grupos de WhatsApp que han sido más difíciles de localizar, no es algo que se tenga tanto acceso. Por ejemplo, la propia herramienta Telegram te permite buscar por nombres de grupos, ¿no? Cosa que en WhatsApp no, ¿no? Si son grupos, podríamos decir, más reducidos también, ¿no? Y eso implica también que ha sido más difícil encontrarlos, ¿no? Pero siempre ha sido, cuando hemos conseguido algunos, siempre ha sido más fácil el poder encontrar los otros, ¿no? Y bueno, eso ha sido un poco de resumen de la ponencia que os queremos presentar, que hemos realizado, ya digo, la investigación entre la profesora Silvia Fuentes y yo, Víctor Renové. Y cualquier duda que tengáis, pues nos la ponéis aquí en los foros, ¿no? Y iremos respondiendo a las dudas que tengáis. Muchas gracias y nos vemos online.